Saludos amigos, mi nombre es Carolina Espín, trabajo hace 10 años en Soluciones Contables. Somos una empresa dedicada a llevar contabilidad de personas naturales obligadas, no obligadas, sociedades, entidades sin fines de lucro. En este taller vamos a hablar sobre las personas obligadas a llevar contabilidad y sociedades, las semejanzas, las diferencias, cómo llevar correctamente la contabilidad, lo que son los documentos contables, comprobantes de ingresos, egresos, roles de pago, conciliaciones bancarias. Espero que sea de su agrado y les sea útil y de interés para ustedes. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Todas las personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas deben cumplir las siguientes condiciones: que operen con un capital propio de 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. ¿Cuál es la fracción básica desgravada de este año? Es 11.290. Esto quiere decir que 9 fracciones por 11.290 es 101.610. Si operan con un capital de 101.610, ya están obligadas a llevar contabilidad desde el siguiente año. Que sus costos y gastos anuales superen las 12 fracciones básicas desgravadas. Como ya dijimos, la fracción de este año es 11.290, por 12 es 135.480. Si en este año superan esos montos, al siguiente año ya estarían obligadas a llevar contabilidad. O que sus ingresos sean mayores a 15 fracciones básicas desgravadas. Esto quiere decir que 15 fracciones por 11.290, que está la fracción, es 169.350. Si cumplen cualquiera de estas 3 condiciones, al 1 de enero del siguiente año ya están obligados a llevar contabilidad. No hace falta que el Servicio de Rentas Internas lo notifique, sino que uno mismo debe ya ir a actualizar su RUC porque ya cumplió una de estas 3 condiciones. En el caso de que ya esté obligada a llevar contabilidad, debe hacerlo bajo la responsabilidad de un contador que esté legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes o RUC por el sistema de partida doble en idioma castellano y en dólares de los Estados americanos. Las sociedades. Las sociedades son personas jurídicas de derecho privado, que a continuación vamos a detallar las más principales. Aquellas que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Compañías, como por ejemplo las compañías anónimas de responsabilidad limitada, de economía mixta, administradoras de fondos y fideicomisos, entre otras. Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, como por ejemplo los bancos privados, los bancos extranjeros, los bancos del Estado, las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, entre otras. Las sociedades con fines de lucro o patrimonios independientes, como por ejemplo las sociedades de hecho, contratos en cuentas de participación, consorcio, entre otras. Y las sociedades y organizaciones no gubernamentales, que son sin fines de lucro, como las que se dedican a la educación, entidades deportivas, entidades de culto religioso, entidades culturales, organizaciones de beneficencia, entre otras. Y las misiones y organismos internacionales como embajadas, representaciones de organismos internacionales, agencias gubernamentales y cooperación internacional. Al igual que las personas obligadas a llevar contabilidad, las sociedades deben llevar la contabilidad bajo un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes o RUC. Ahora vamos a explicar cuáles son las semejanzas entre las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades. Tienen mucho en común, ya que las dos están obligadas a llevar contabilidad, pero también tienen sus diferencias. Ahorita vamos a hablarles sobre las semejanzas. Las declaraciones de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades son las siguientes: el impuesto al valor agregado o formulario 104, que se le realiza mensualmente; el formulario de retenciones en la fuente o formulario 103, que igualmente se lo realiza mensualmente; el impuesto a los consumos especiales, que se lo realiza mensual;
y el impuesto a la renta, que eso lo realiza anualmente. El cálculo del anticipo de impuesto a la renta entre personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades es el mismo, que se lo realiza mediante una fórmula que el SRI nos proporciona. La presentación de anexos, como el anexo transaccional simplificado o ATS, el anexo en relación de dependencia, tienen que presentarlo tanto las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades. Los dos son agentes de retención y los dos están obligados a llevar la contabilidad bajo la firma de un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades. Las sociedades deben presentar el anexo de accionistas, partícipes y socios o anexo APS, ya que son entidades jurídicas que tienen socios o accionistas, y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no lo realizan. Las sociedades también deben presentar el anexo de dividendos o ADI. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad tampoco lo realizan. El cálculo del impuesto a la renta de personas obligadas a llevar contabilidad se lo realiza mediante la tabla que se encuentra vigente según el año que corresponda. Las sociedades, el cálculo del impuesto a la renta, están sujetas a la tarifa impositiva del 22% sobre su base imponible. La declaración del impuesto a la renta de una persona obligada a llevar contabilidad se lo realiza en el formulario 102, mientras que la declaración de sociedades, el impuesto a la renta, se lo realiza en el formulario 101. Las sociedades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías deben reportar sus balances a la entidad de control, en este caso la Superintendencia de Compañías. Estas empresas o sociedades son las únicas que reportan a esta entidad, ya que hay entidades jurídicas como las sociedades de hecho, las entidades sin fines de lucro, que estas no la realizan porque solo están bajo el SRI y presentan sus balances a ese organismo de control. Ahora vamos a hablar sobre la documentación necesaria para llevar contabilidad de personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades. La facturación. La facturación son transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o servicios. Los comprobantes de venta pueden ser llenados tanto físico como electrónicamente y deben tener los requisitos formales según la Ley de Comprobantes de Venta y Retención. ¿Cuáles son estos requisitos según la Ley de Comprobantes de Venta y Retención? Deben tener los 13 dígitos del RUC impreso tanto en la factura electrónica o en la factura física. Deben tener el número de autorización, deben tener la fecha de emisión del comprobante de venta y la fecha de caducidad. Estos comprobantes de venta no deben ser ni mutilados, ni tachados, ni con enmendaduras, ya que estos documentos no serían válidos para el SRI. Deben tener la firma de recepción y la firma de emisión, la fecha de emisión. Deben estar llenos claramente con la descripción para no tener inconvenientes y que sean válidos para nuestra facturación, nuestra contabilidad. Ahora vamos a hablar sobre los costos y gastos. Los costos son ingresos o salidas de dinero de una persona o empresa que debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o recibir un servicio. El costo está directamente ligado al ingreso, es para mejorar, mantener, obtener los ingresos. Los gastos son necesarios para poder mantener el desenvolvimiento diario de la empresa. Estos son gastos que no van a estar directamente ligados a los ingresos, ya que son hechos para mantener el diario desenvolvimiento de la empresa. Ahora vamos a hablar sobre los costos y gastos. Los costos y gastos son egresos o salidas de dinero que una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o recibir un servicio.
La diferencia entre costo y gasto. El costo es la inversión que se realiza para realizar o producir un bien o un servicio. En cambio, el gasto no se incluye en el costo del producto o servicio, pero afecta directamente al estado de resultados del ejercicio que estamos trabajando. Otros de los documentos que se utilizan para llevar la contabilidad son los documentos de ingreso y egreso. Estos documentos son donde se registran las operaciones y movimientos de dinero y valores que alimentan directamente a la contabilidad. Los comprobantes de ingreso son documentos que se usan para registrar las entradas de dinero, los cuales deben tener numeración, deben detallar en forma clara y precisa cuál es el origen del ingreso, además deben estar constando la fecha, el depósito adjunto, estar firmados por la persona responsable, más que todo esto como forma de control, para tener un orden y saber llevar los ingresos en forma adecuada. Los comprobantes de egreso. Estos documentos se usan para registrar las salidas de dinero. Todo egreso debe estar sustentado por un justificativo. Este puede ser una factura, un recibo, un rol de pago. Estos deben contener la fecha, estar firmados por la persona que aprueba la salida de dinero y la persona que realiza el cobro. Por lo general, siempre el número de cheque es el número del egreso. Con esto podemos tener un orden secuencial y no perdernos en la numeración de los cheques que vamos utilizando. Ahora vamos a hablar sobre los roles de pago. Los roles de pago o nómina es el registro que se realiza para llevar el control de los pagos y descuentos que se les realiza a los empleados. Este documento consta de ingresos, como son los sueldos, las horas extras, las comisiones, bonificaciones, fondos de reserva, y también encontramos en este rol los descuentos, que son los aportes a la seguridad social, que son los anticipos, los préstamos, descuentos por multas. Existen dos roles: el rol general, que es de uso exclusivo de la persona dueña o administradora de la empresa, donde él puede controlar y verificar cuánto es el monto el que debe pagar, el monto total que debe cancelar a sus empleados. Y los roles individuales. Estos roles individuales deben ser firmados por cada empleado como forma de control, ya que en alguna verificación hecha por el Ministerio de Trabajo, estos roles le piden firmados por cada empleado. Entonces debemos tener los roles firmados por cada empleado, por cada mes, tener un original, que son para nuestro archivo, y la copia, que se lo debe entregar mensualmente al empleado. Las conciliaciones bancarias. Es uno de los procedimientos más minuciosos que se realizan y que se lo hace periódicamente en una empresa. Esto se lo realiza de forma mensual, semanal o según el requerimiento de la administración. Una conciliación bancaria es el procedimiento contable que permite verificar los saldos registrados al final de un periodo entre el libro mayor de bancos y el saldo registrado por la institución bancaria. Para llevar correctamente una conciliación bancaria, debemos registrar los débitos bancarios que se los hace mensualmente, debemos registrar las transferencias, los egresos, los ingresos, para poder llevar una buena conciliación. Y ya depende de cómo lo necesiten, se lo hace mensual, semanal, como se le indica, y siempre tener en cuenta que el saldo que se encuentra en el libro de bancos no puede ser el mismo que se encuentra en el que emite la institución financiera, ya que pueden existir los cheques girados y no cobrados, que contablemente esos valores están descontados ya de nuestra contabilidad, porque en algún momento ese dinero va a salir de nuestra institución financiera. Por eso se lo debe trabajar nuestro saldo que tenemos en libros, no el que tenemos en la institución financiera, ya que hemos nosotros emitido cheques a personas que ese dinero ya van a ser utilizados
y por eso en la contabilidad más se utiliza lo que está en el libro de bancos que lo que está en el libro según el estado de cuenta que nos emite la institución financiera. Bueno amigos, ahora vamos a contestar unas preguntas que nos han realizado y que son importantes y de inquietud para nuestros televidentes. A ver, ¿qué sucede si ya han pasado algunos meses y yo debería haber llevado contabilidad? A ver, nosotros, como indicamos en el video, nosotros ya sabemos si pasamos cualquiera de las 3 opciones que indicamos al principio, ya debemos llevar contabilidad al 1 de enero de cada año. Si ya pasaron algunos meses, tendríamos que igualarnos de esos meses que pasaron, hacer las retenciones, primero acercarnos al SRI, actualizar nuestro RUC, indicando que superamos las bases para llevar contabilidad, hacemos toda la papelería, en este caso las retenciones, hacemos las retenciones a las facturas que debimos ya haberlas hecho y pagar las multas e intereses correspondientes de cada mes que dejé de llevar contabilidad, ya que este proceso siempre se lo lleva desde el 1 de enero de cada año. No puede llevar contabilidad desde mitad de año o los 3 últimos meses, siempre se lo hace al 1 de enero de cada año. A ver, ¿qué pasa si en este año superé las bases para llevar contabilidad y sé que el próximo año no lo voy a superar? Igual debo acercarme e indicar al SRI que llevo contabilidad. Sí, como indicamos, si ya superamos las bases en el año anterior, al siguiente año lo primero que debemos realizar es la actualización de nuestro RUC e indicar que ya estamos obligados a llevar contabilidad. Si sabemos que el siguiente año no lo vamos a llevar contabilidad, lo que tendríamos que hacer es acercarnos a la entidad de control, que en este caso es el Servicio de Rentas Internas, hacer una solicitud indicando que ya no vamos a superar los montos, pero para este proceso debemos tener los justificativos, al menos tener el balance o el impuesto a la renta del ejercicio fiscal en el que estamos llevando contabilidad, para demostrar al SRI que nosotros ya no estamos obligados y presentar toda la documentación necesaria, y el SRI enseguida nos pone como no obligados a llevar contabilidad. Si soy una persona obligada a llevar contabilidad, ¿debo presentar balances a alguna entidad? Solo las empresas que están regidas bajo la superintendencia de compañías están obligadas a presentar sus balances a este ente de control. Las personas que son naturales obligadas a llevar contabilidad solo presentan sus balances consolidados al SRI. Es el único ente de control para las personas obligadas a llevar contabilidad. Si soy una empresa, ¿qué tipo de gastos personales puedo incluir en mi contabilidad? Los gastos personales solo son para las personas naturales, tanto obligadas como no obligadas a llevar contabilidad. Las empresas no pueden hacerse uso de estos gastos personales, solamente hay gastos de gestión, algunos gastos que se pueden incluir dentro de la contabilidad de una empresa, como puede ser la atención de clientes en algún almuerzo, una que otra factura de vestimenta como uniformes. En diciembre se puede poner la compra de canastillas para los empleados, para los clientes, pero en sí gastos personales como la luz, el agua, el teléfono, la ropa, la alimentación que se compra en los supermercados, son únicamente usados para deducirnos los gastos personales de personas naturales. ¿Qué pasa si soy obligada a llevar contabilidad pero solo hago declaraciones? A ver, como su palabra lo indica, estamos obligados a llevar contabilidad. Quiere decir que debemos hacer el proceso correcto para poder llevar contabilidad. Esto es, como lo indicamos, la facturación, las compras,
los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, los roles de pago, las conciliaciones bancarias, ya que en algún momento, si el Servicio de Rentas Internas nos solicita que presentemos nuestros balances o nuestros documentos contables, debemos realizarlo. Por eso es recomendable que lo lleven contabilidad, como lo indica que ya son personas obligadas a llevar contabilidad. Los documentos de ingreso y egreso son autorizados por el SRI. Los comprobantes de ingreso y egreso únicamente son comprobantes internos de control para verificar las entradas y salidas de dinero para llevar correctamente nuestra contabilidad, mas no son documentos que estén autorizados por el SRI. El SRI lo que autoriza son las facturas, los comprobantes de retención, las guías de remisión, las liquidaciones de compra y las liquidaciones de compra. Las notas de crédito son los documentos que el SRI autoriza, más no los comprobantes de ingreso y egreso, que son para llevar nuestra contabilidad. ¿Estoy obligado a llevar mi contabilidad en un sistema contable? Es preferible, se le sugiere que se lleve la contabilidad en un sistema contable, ya que podríamos tener en forma más rápida y eficiente los reportes de facturación, los reportes de retenciones, un estado de resultados, una conciliación bancaria, porque al hacerlo en un Excel o en otro sistema, o en los libros o en cuadernos, no se puede tener reportes inclusive más certeros de cómo está yendo nuestra contabilidad. Preferible y recomendable es hacerlo en un sistema contable. Tengo multas y sanciones por no presentar a tiempo mis declaraciones al SRI y a la Superintendencia de Compañía. En los formularios y los anexos tienen fechas de vencimiento, tanto para personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades, como los formularios mensuales, que son el formulario 103, 104, el anexo transaccional. En el momento que uno deja de hacerlo mensualmente, tiene multas y sanciones según las sanciones pecuniarias que ya tiene el SRI o según las multas de intereses que estemos vigentes, por lo que se le debe realizar mensualmente o en las fechas que el SRI ya determine en su calendario, al igual que los anexos de relación de dependencia, el anexo de partícipes y socios, el anexo de dividendos. Todos estos anexos ya tienen una fecha de calendario que el SRI lo dictamina así y debe presentarles en las fechas que corresponden. En el caso de no hacerlo, sí hay multas por la omisión de estas obligaciones que no se realizan en el tiempo que deben hacerlo. Al igual que los balances emitidos a la Superintendencia de Control. La Superintendencia de Compañías igual tiene un calendario en el mes de abril, en el cual nos indica que se debe presentar las sociedades que estén bajo este ente de control. Si no lo realizan, primerito no nos dan el certificado de cumplimiento de obligaciones, que es necesario para cualquier trámite que nos soliciten, y también tiene una sanción de una multa dependiendo ya de su capital y de su patrimonio. Esto sí, ya en la superintendencia le impondrá su multa en el caso de que no lo haga a tiempo. Bueno, amigos, hemos concluido el taller sobre las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y recuerden que nosotros somos Soluciones Contables, una empresa que estamos en el mercado hace 15 años, y para cualquier duda, para cualquier servicio que necesiten, estamos siempre a las órdenes de poder contar con clientes como ustedes.